Mi nombre es Alejandro Ruiz Montero, y hasta hace poco, mi vida transcurría con la precisión de un reloj suizo en el corazón de Madrid. Como director ejecutivo de Ruiz Enterprises, una empresa familiar dedicada a la construcción que había heredado de mi padre, estaba acostumbrado a que cada decisión, cada movimiento, fuera calculado meticulosamente. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí, planes que comenzaron a desarrollarse en una calurosa tarde de julio en nuestra residencia del barrio Salamanca. Recuerdo vívidamente ese día cuando mi padre, Francisco Ruiz, me citó en su despacho. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales antiguos, iluminando las fotografías familiares que decoraban las paredes, testigos silenciosos de generaciones de negocios exitosos. Mi padre, con su característico traje gris y ese aire de autoridad que nunca lo abandonaba, me miró por encima de sus gafas de lectura mientras sostenía unos documentos en sus manos. Alejandro, comenzó con ese tono que usaba cuando estaba a punto de dar órdenes incuestionables. Ha llegado el momento de que entiendas que algunas decisiones van más allá de nuestros deseos personales. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Ya había escuchado rumores entre los empleados más antiguos sobre un posible acuerdo matrimonial, pero me había negado a creerlo. Después de todo, estábamos en 2024. ¿Quién seguía con esas tradiciones anticuadas? La respuesta, aparentemente, era mi familia. Mi padre procedió a explicarme que había llegado a un acuerdo con Ricardo Vega, un magnate de la construcción en Valencia, para unir nuestras familias a través del matrimonio. Su hija, de quien solo conocía el nombre Isabel Vega Martínez, sería mi futura esposa. Mientras escuchaba los detalles del arreglo, sentía como si estuviera viviendo una pesadilla en pleno día. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos y murmuraciones. En el Club de Campo Villa de Madrid, donde solía refugiarme para jugar al tenis y escapar de las presiones familiares, los chismes sobre mi futura esposa circulaban como el vino en una cena de gala. Carmen, la esposa de mi mejor amigo Miguel, me comentó durante un almuerzo que había oído que Isabel era una mujer fría y calculadora. Dicen que espantó a todos sus pretendientes anteriores, susurró mientras removía su gazpacho con aparente desinterés. Los rumores se multiplicaban con cada día que pasaba. En las reuniones de negocios, en los pasillos de la empresa, incluso en las cenas familiares, siempre había alguien que tenía algo que añadir al retrato cada vez más desalentador de mi futura esposa. Según contaban, era una mujer que había estudiado en los mejores colegios de Europa pero que carecía por completo de gracia social. Otros aseguraban que su aspecto físico dejaba mucho que desear, y que por eso su padre había recurrido a un matrimonio arreglado. Mi madre, María Teresa, intentaba consolarme a su manera. «Hijo, las apariencias engañan», me decía mientras supervisaba los preparativos de la boda en nuestro jardín. Pero sus palabras de consuelo sonaban huecas cuando la veía intercambiar miradas preocupadas con mi tía Lucía, quien había venido desde Sevilla específicamente para ayudar con los preparativos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana me despertaba esperando que todo fuera un mal sueño, pero la realidad me golpeaba con la misma fuerza que el sol madrileño en pleno agosto. En la oficina, me sumergía en el trabajo intentando ignorar las miradas de lástima de mis empleados. Mi secretaria, Dolores, quien llevaba trabajando para la familia desde que yo era un niño, intentaba animarme trayéndome mi café favorito de la cafetería La Mallorquina, pero ni siquiera eso mejoraba mi humor. La fecha de la boda se acercaba inexorablemente, y con ella, mi ansiedad aumentaba. Las noches se volvieron interminables. Pasaba horas en el balcón de mi ático en la Castellana, fumando cigarrillos y contemplando las luces de la ciudad. Madrid, siempre vibrante y llena de vida, parecía burlarse de mi situación. Veía parejas jóvenes paseando por el paseo de la Castellana, riendo y disfrutando de su amor libremente elegido, mientras yo me preparaba para un matrimonio que se sentía más como una sentencia que como una celebración. El día anterior a la boda, durante la cena de ensayo en el Hotel Ritz, finalmente conocí a Ricardo Vega. Era un hombre imponente, con el pelo canoso perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el coche de un ejecutivo medio. Su presencia llenaba la sala, y su manera de hablar denotaba años de poder incontestado. Sin embargo, su hija brillaba por su ausencia. Las novias modernas son supersticiosas, explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabel prefiere mantener la tradición de no ver al novio antes de la boda. Esa noche,
En la soledad de mi habitación, intenté imaginar cómo sería mi vida después de mañana. Las paredes de mi apartamento, decoradas con fotografías de mis viajes por el mundo y recuerdos de una vida de libertad, parecían encogerse a mi alrededor. Tomé el último whisky de mi vida de soltero mientras miraba por la ventana hacia el Parque del Retiro, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme verdaderamente libre. La mañana de la boda amaneció con un cielo azul perfecto, como si el universo se burlara de mi desdicha. Mi madre entró en mi habitación temprano, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, para ayudarme con los últimos detalles. Mientras me ajustaba la corbata frente al espejo, observé mi reflejo, un hombre de 35 años, exitoso en los negocios pero a punto de renunciar a su libertad personal por el bien de la empresa familiar. La ceremonia se celebraría en la iglesia de San Jerónimo el Real, una elección que reflejaba más el estatus social de nuestras familias que cualquier sentimiento religioso real. Mientras esperaba en el altar, rodeado de flores blancas y la música solemne del órgano, sentía como si estuviera protagonizando una obra de teatro en la que me habían asignado el papel principal sin consultarme. Los invitados comenzaron a llenar los bancos de la iglesia, socios comerciales, amigos de la familia, la alta sociedad madrileña en pleno. Podía escuchar sus murmullos, sus especulaciones sobre la novia que nadie conocía. Sus teorías sobre por qué dos de las familias más poderosas del sector de la construcción habían decidido unirse de esta manera tan tradicional. Y entonces, las puertas de la iglesia se abrieron. Las pesadas puertas de madera de San Jerónimo el Real se abrieron de par en par, y el murmullo de los invitados se apagó instantáneamente. La marcha nupcial resonaba por las bóvedas centenarias. Mientras yo permanecía en el altar, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se pudiera escuchar hasta la última fila de la iglesia. El aroma del incienso y las flores frescas llenaba el aire, mezclándose con la tensión palpable del momento. Isabel apareció en el umbral del brazo de su padre, Ricardo Vega. Su figura estaba completamente cubierta por un velo de encaje valenciano tan elaborado que era imposible distinguir sus rasgos. El vestido, que según los murmullos había sido confeccionado por uno de los más prestigiosos diseñadores de Barcelona, caía en cascada a su alrededor, creando una imagen etérea que contrastaba con todos los rumores que había escuchado sobre ella. Mientras avanzaba por el pasillo central, podía sentir los ojos de todos los presentes alternando entre ella y yo. Mi madre, sentada en primera fila junto a mi hermana Clara, apretaba su pañuelo de encaje con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Al otro lado del pasillo, una mujer que supuse sería la madre de Isabel, mantenía una expresión serena que no revelaba emoción alguna. El camino hacia el altar pareció durar una eternidad. Cada paso que daba Isabel era como un latido en cámara lenta, y mi mente no dejaba de dar vueltas a todas las historias que había escuchado sobre ella. Las palabras de Carmen en el club de campo resonaban en mi cabeza. Dicen que es tan desagradable que ningún hombre ha podido soportarla más de una cita. Miguel, mi mejor amigo, me había contado durante mi despedida de soltero en el Casino de Madrid que había oído que su propio personal de servicio no duraba más de un mes trabajando para ella. Cuando finalmente llegaron al altar, Ricardo Vega me dirigió una mirada penetrante antes de entregar la mano de su hija. A través del velo, pude sentir que Isabel me observaba, pero era imposible distinguir su expresión. El padre Ignacio, un viejo amigo de la familia que había sido elegido específicamente para oficiar la ceremonia, comenzó con el ritual que cambiaría nuestras vidas para siempre. La ceremonia transcurrió como en un sueño nebuloso. Apenas registré las lecturas o los cantos del coro de la Escolanía de El Escorial, que mi madre había insistido en contratar para la ocasión. Mi mente estaba completamente enfocada en el momento que se acercaba, cuando tendría que levantar el velo y ver por primera vez el rostro de la mujer que sería mi esposa. Finalmente, llegó ese momento crucial. El padre Ignacio pronunció las palabras que había estado temiendo: puede besar a la novia. Con manos temblorosas, me acerqué para levantar el velo. El tiempo pareció detenerse mientras mis dedos rozaban el delicado encaje. Podía escuchar mi propia respiración, entrecortada por la anticipación y el nerviosismo. Cuando finalmente levanté el velo, el mundo a mi alrededor se desvaneció por completo. Donde esperaba encontrar los rasgos poco agraciados que todos habían descrito, me encontré con un rostro que me dejó sin aliento. Isabel Vega era, sin lugar a dudas, la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Sus ojos, de un verde profundo como las aguas del Mediterráneo,
Me miraban con una mezcla de desafío y vulnerabilidad que me desconcertó por completo. Su piel clara y perfecta hacía juego con unos labios suavemente rosados que se curvaban en una sonrisa enigmática. Su cabello negro, recogido en un elegante moño, enmarcaba un rostro de rasgos delicados y armoniosos que más parecían sacados de un cuadro del Museo del Prado que de la realidad. «Supongo que no soy lo que esperabas», susurró con una voz suave pero firme, que contenía un leve acento valenciano que la hacía aún más cautivadora. Sus palabras me golpearon como una ola de agua fría, haciéndome consciente de lo ridículo que había sido al dar crédito a todos los rumores y chismes que había escuchado. El resto de la ceremonia pasó como en un trance. No podía dejar de mirarla, tratando de reconciliar la imagen que tenía frente a mí con todas las historias que había escuchado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una corriente eléctrica recorrer mi espina dorsal. ¿Cómo era posible que nadie me hubiera dicho la verdad sobre ella? Durante el trayecto en Rolls-Royce hacia el Hotel Ritz, donde se celebraría el banquete, finalmente tuve la oportunidad de hablar con ella a solas. El silencio en el interior del coche era casi tangible, roto solo por el suave ronroneo del motor y el ocasional claxon de los coches que pasaban por el Paseo del Prado. «Debes estar sorprendido», dijo ella finalmente, mirando por la ventanilla tintada hacia las calles de Madrid. Su perfil recortado contra la luz del atardecer parecía sacado de una película clásica. «Todos lo están cuando me conocen por primera vez». «¿Por qué?», fue lo único que pude articular, aún aturdido por el contraste entre los rumores y la realidad. Isabel se giró para mirarme directamente, y pude ver en sus ojos una profundidad que hablaba de experiencias y secretos que aún no podía comprender. «Las apariencias pueden ser engañosas, Alejandro. A veces, las personas ven lo que quieren ver, o lo que otros les han dicho que deben ver». Su respuesta, aunque críptica, me intrigó aún más. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que elegía cuidadosamente cada palabra, que sugería una inteligencia aguda y una complejidad que iba mucho más allá de su belleza física. El banquete en el Ritz fue una exhibición de opulencia digna de las dos familias más poderosas del sector de la construcción en España. Los salones del hotel, decorados con miles de orquídeas blancas traídas especialmente desde Holanda, resplandecían bajo las luces de las arañas de cristal. Los 300 invitados disfrutaban de un menú diseñado por un chef con 3 estrellas Michelin, mientras una orquesta de cámara interpretaba música clásica en un rincón. Durante la cena, observé fascinado cómo Isabel se desenvolvía entre los invitados. Se movía con una gracia natural, manteniendo conversaciones educadas pero nunca superficiales. La vi discutir sobre arte contemporáneo con el director del Museo Reina Sofía, debatir sobre política económica con el ministro de Hacienda, y compartir anécdotas en perfecto francés con el embajador de Francia. Cada persona con la que hablaba parecía quedar cautivada por su presencia. «Tu esposa es extraordinaria», me susurró mi hermana Clara durante el baile. «No se parece en nada a lo que nos habían contado». La miré, tratando de encontrar algún signo de la mujer desagradable y arrogante que todos habían descrito. Pero solo veía a alguien que combinaba una belleza excepcional con una inteligencia y un encanto naturales que hacían parecer ridículos todos los rumores. A medida que avanzaba la noche, me encontré cada vez más intrigado por el misterio que rodeaba a Isabel. ¿Por qué existían tantas historias negativas sobre ella? ¿Quién había iniciado esos rumores y con qué propósito? Cada vez que intentaba acercarme a ella para una conversación más profunda, algo o alguien nos interrumpía. Un brindis, un baile, una fotografía más para el álbum de bodas. Cerca de la medianoche, mientras los invitados comenzaban a marcharse, finalmente tuve un momento a solas con ella en uno de los balcones que daban a la Plaza de la Lealtad. El aire fresco de la noche madrileña nos envolvía, trayendo consigo el aroma de los tilos del Retiro cercano. «Hay algo que no entiendo», me atreví a decir, observando su perfil mientras ella contemplaba las luces de la ciudad. «¿Por qué aceptaste este matrimonio? Está claro que podrías haber elegido a cualquier hombre que desearas». Isabel se giró hacia mí, y por primera vez en toda la noche, pude ver una grieta en su perfecta compostura. Por un momento, un destello de algo parecido al dolor cruzó por sus ojos. «Las decisiones que tomamos no siempre son tan simples como parecen, Alejandro. A veces, lo que parece una elección libre está determinado por fuerzas que no podemos controlar».
Sus palabras resonaron en mi interior con una verdad que conocía demasiado bien. ¿No estaba yo también allí debido a presiones familiares y obligaciones que iban más allá de mis deseos personales? Sin embargo, había algo más en su tono, una historia no contada que se escondía detrás de su respuesta evasiva. La fiesta continuó hasta las primeras horas de la madrugada, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Isabel. Mientras bailábamos el último vals de la noche, con su cabeza apoyada ligeramente en mi hombro, podía sentir que había mucho más en esta mujer de lo que cualquiera podría haber imaginado. Cuando finalmente nos retiramos a la suite nupcial, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativas no expresadas. Isabel se movía por la habitación con una gracia natural, quitándose los pendientes de diamantes que, según había mencionado durante la cena, eran una reliquia familiar que había pertenecido a su abuela. «Sabes», dijo mientras se sentaba frente al tocador, «los rumores tienen un poder extraordinario. Pueden destruir reputaciones, crear miedos, manipular decisiones o proteger a alguien de atenciones no deseadas». Me miró a través del espejo, y por un momento, pude ver una vulnerabilidad en sus ojos que contrastaba con su aparente seguridad. Esa noche, mientras yacía despierto en la cama king size de la suite, escuchando la respiración suave de Isabel a mi lado, me di cuenta de que me había casado con un enigma. Cada respuesta que me daba solo generaba más preguntas, y cada gesto suyo parecía contener significados ocultos que no podía descifrar. El amanecer nos encontró todavía despiertos, observando cómo la luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de seda de la suite. Isabel se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el cielo rosado de Madrid. En ese momento, mientras la observaba, supe que mi vida había cambiado para siempre, y que el misterio que era Isabel Vega apenas comenzaba a revelarse. Los primeros rayos del sol madrileño se colaban por las ventanas de nuestro ático en la calle Serrano cuando comenzó nuestra vida como matrimonio. Después de regresar de nuestra breve luna de miel en las Maldivas, un viaje que había sido más una formalidad que un verdadero escape romántico, nos instalamos en lo que sería nuestro nuevo hogar. El apartamento, un espacio de 300 metros cuadrados con vistas al Parque del Retiro, había sido un regalo de bodas de mi padre, aunque ahora me preguntaba si no era otra forma más de mantenerme bajo su vigilancia, dado que él vivía apenas 2 plantas más arriba. La convivencia con Isabel comenzó como un elaborado baile donde ambos medíamos cuidadosamente cada paso. Las mañanas seguían una rutina que parecía coreografiada. Ella se levantaba temprano, mucho antes que yo, y cuando yo salía de la habitación, ya la encontraba perfectamente vestida y arreglada, tomando su café en la terraza mientras leía El País o algún libro en francés. Su presencia en el apartamento era como la de un fantasma elegante. Todo estaba siempre impecable, pero rara vez la veía interactuar con el personal de servicio. María, nuestra ama de llaves que llevaba trabajando para mi familia desde que yo era niño, estaba desconcertada por Isabel. «Señorito Alejandro», me confesó un día mientras preparaba mi café de la mañana, «la señora es muy educada, pero hay algo en ella que no termino de entender. Nunca la he visto desarreglada, ni siquiera cuando está sola en casa. Es como si siempre estuviera esperando a alguien». Y tenía razón. Isabel mantenía una guardia constante, como si estuviera actuando en una obra de teatro sin fin. Su armario estaba lleno de trajes de diseñador y vestidos elegantes que usaba incluso para estar en casa. Cuando le pregunté al respecto, simplemente respondió con una sonrisa enigmática: «Nunca sabes quién puede aparecer por la puerta, Alejandro. La preparación es una forma de control». Las semanas pasaban, y mientras más tiempo compartía con ella, más me intrigaba. Durante las cenas de negocios que organizábamos en casa, Isabel se revelaba como una anfitriona excepcional. Dominaba el arte de la conversación como una maestra de orquesta, guiando las discusiones con una sutileza que hacía que todos se sintieran importantes y escuchados. Sus conocimientos abarcaban desde arte contemporáneo hasta política internacional, y tenía una habilidad especial para hacer que incluso los temas más complejos parecieran accesibles. Una noche, después de una cena particularmente exitosa con unos inversores alemanes, la encontré en la biblioteca del apartamento, un espacio que ella había transformado sutilmente desde su llegada. Los estantes de caoba que antes albergaban principalmente libros de negocios y algunas novelas de aeropuerto, ahora estaban llenos de obras de literatura clásica en varios idiomas. Libros de arte y gruesos volúmenes de historia. «¿Dónde aprendiste a manejar a la gente así?», le pregunté.
sirviéndonos 2 copas de un Rioja que había estado guardando para una ocasión especial. Isabel estaba sentada en uno de los sillones de cuero, con las piernas cruzadas elegantemente, y por un momento me recordó a esas actrices del cine clásico que mi madre tanto admiraba. La gente es como un libro abierto, Alejandro, respondió, aceptando la copa que le ofrecía. Solo necesitas aprender a leer entre líneas. Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que me fascinaba y me intimidaba a partes iguales. Cada gesto, cada palabra no dicha, cuenta una historia. Es cuestión de prestar atención. Sin embargo, mientras ella parecía leer a todos los demás con facilidad, yo me sentía cada vez más frustrado por mi incapacidad para descifrarla a ella. Había momentos en que creía ver destellos de su verdadero ser, cuando se quedaba absorta mirando la lluvia caer sobre Madrid desde nuestra terraza. O cuando la encontraba tarareando suavemente mientras regaba las orquídeas que había comenzado a coleccionar. Pero esos momentos eran fugaces, como relámpagos en una noche oscura. Tan pronto como notaba mi presencia, volvía a colocarse su máscara de perfección, y la mujer vulnerable que había vislumbrado desaparecía tras una sonrisa educada y un comentario ingenioso. Nuestra vida social se desarrollaba en los círculos más exclusivos de Madrid. Los fines de semana solíamos frecuentar el Club de Campo Villa de Madrid, donde Isabel pronto se convirtió en el centro de atención. Las mismas personas que antes habían esparcido rumores sobre ella ahora competían por su atención. Carmen, quien meses atrás me había advertido sobre su supuesto carácter desagradable, ahora la invitaba constantemente a sus eventos benéficos y reuniones sociales. «Tu esposa es extraordinaria», me comentó Miguel durante un partido de tenis. «Es como si hubiera nacido para este mundo». Lo que mi amigo no sabía era que esa aparente naturalidad de Isabel era lo que más me inquietaba. ¿Cómo podía alguien mantener una fachada tan perfecta sin agrietarse nunca? En casa, nuestras interacciones seguían siendo un ejercicio de cortesía y distancia medida. Compartíamos la cama pero apenas nos tocábamos, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Las conversaciones eran educadas pero superficiales, y cada vez que intentaba profundizar en su pasado o en sus sentimientos, Isabel tenía una habilidad especial para desviar el tema sin parecer grosera. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi despacho en casa, encontré una vieja fotografía que se había caído de uno de sus libros. En ella, una Isabel más joven, quizás de unos 16 años, sonreía abiertamente a la cámara mientras montaba a caballo. Era una sonrisa diferente a las que le había visto hasta ahora, más genuina, más libre. Cuando le mostré la fotografía durante la cena, por un momento vi algo parecido al pánico cruzar por sus ojos antes de que recuperara su compostura habitual. «Ah, esa foto», dijo con una ligereza que sonaba forzada. «Fue tomada en la finca de mi familia en Valencia. Hace mucho tiempo de eso». Tomó la fotografía de mis manos y la guardó en su bolsillo con un movimiento rápido pero elegante. «El pasado es como un país extranjero, Alejandro. A veces es mejor no visitarlo demasiado». Los meses pasaban, y mientras nuestra vida en sociedad florecía, yo me sentía cada vez más frustrado por la distancia emocional que Isabel mantenía. En las reuniones de negocios, éramos la pareja perfecta. Ella sabía exactamente qué decir y cómo actuar para facilitar mis negociaciones. Sus consejos sobre diferentes personas y situaciones eran siempre acertados, como si tuviera un sexto sentido para leer las intenciones ocultas de los demás. Sin embargo, en la intimidad de nuestro hogar, seguía siendo un enigma. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo o escribiendo en un cuaderno que guardaba celosamente. Cuando le preguntaba sobre ello, simplemente sonreía y decía que eran pensamientos privados. Por las noches, a veces le escuchaba hablar por teléfono en susurros en su estudio, conversaciones que terminaban abruptamente cuando me acercaba. Una noche, después de una gala benéfica en el Palacio Real, donde Isabel había deslumbrado a todos con su elegancia y su dominio de la situación, decidí enfrentarla directamente. Estábamos en el coche de regreso a casa, el silencio entre nosotros roto solo por el suave ronroneo del motor y el ocasional sonido del tráfico nocturno de Madrid. «¿Por qué mantienes esa distancia conmigo?», le pregunté finalmente. «Somos marido y mujer, vivimos juntos, compartimos una vida, pero a veces siento que no sé nada sobre ti». Isabel permaneció en silencio durante un largo momento, su perfil recortado contra las luces de la ciudad que pasaban por la ventanilla del coche.
Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes, más suave, más vulnerable. Hay cosas de mi vida, Alejandro, que es mejor que no conozcas. No por ahora. Se giró para mirarme, y por un momento vi en sus ojos una tristeza profunda que me dejó sin palabras. A veces, los secretos nos protegen más que la verdad. Esa noche, mientras la observaba dormir, me di cuenta de que me estaba enamorando de ella. No de la imagen perfecta que presentaba al mundo, sino de los pequeños momentos de vulnerabilidad que dejaba entrever, de su inteligencia aguda, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de arte o literatura. De cómo a veces, cuando creía que nadie la miraba, su rostro mostraba una melancolía que me partía el alma. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nuestra rutina continuaba, pero algo había cambiado. Empecé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos, como se tensaba ligeramente cuando mencionábamos a su padre, la forma en que evitaba ciertas partes de la ciudad. Las llamadas que recibía a altas horas de la noche que la dejaban inquieta. Una tarde, mientras trabajaba en mi despacho en la empresa, recibí una llamada inesperada de María, nuestra ama de llaves. Su voz sonaba preocupada cuando me contó que había encontrado a Isabel llorando en la biblioteca. Nunca la había visto así, señorito, me dijo. Estaba mirando unas fotos antiguas y cuando me vio, las guardó rápidamente y actuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Isabel en su lugar habitual en la terraza, perfectamente compuesta como siempre, pero había algo diferente en su mirada. Mientras cenábamos, noté que apenas tocaba su comida y que sus respuestas eran más distraídas de lo habitual. ¿Hay algo que quieras contarme?, le pregunté finalmente, recordando lo que María me había dicho. Isabel levantó la vista de su plato, y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Pero entonces sonó su teléfono, y al ver el número en la pantalla, su rostro se transformó. Se disculpó y se retiró a su estudio, dejándome solo con mis preguntas sin respuesta. La verdad comenzó a revelarse en una noche de octubre, cuando Madrid se vestía con los colores del otoño. Habíamos organizado una cena en nuestro ático para celebrar el cierre de un importante proyecto inmobiliario en Barcelona. El ambiente era distendido, el vino fluía generosamente, y los invitados disfrutaban de la velada mientras las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros como estrellas caídas. Isabel estaba especialmente radiante esa noche, vestida con un elegante traje negro que acentuaba su figura. Como siempre, se movía entre los invitados con una gracia natural, manteniendo conversaciones inteligentes y haciendo que cada persona se sintiera especial. Sin embargo, noté que algo había cambiado en su comportamiento cuando Ricardo Vega, su padre, llegó inesperadamente a la cena. La tensión en el ambiente se volvió palpable. Isabel mantuvo su sonrisa social, pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban alrededor de su copa de vino. Ricardo, por su parte, parecía disfrutar del efecto que su presencia causaba. Se paseaba por el salón como un rey en su corte, interrumpiendo conversaciones y haciendo comentarios que rozaban lo inapropiado. Isabel siempre fue mi mejor inversión, declaró en voz alta mientras tomaba su tercera copa de Vega Sicilia. Sabe exactamente cómo comportarse en sociedad, ¿verdad? Años de educación en los mejores internados de Europa. Su tono tenía un filo que me hizo estremecer. Observé cómo Isabel manejaba la situación con una calma que ahora reconocía como practicada. Se mantuvo cerca de otros invitados, evitando quedarse a solas con su padre, pero sin que pareciera obvio que lo estaba haciendo. Sin embargo, cuando los últimos invitados se marcharon y solo quedábamos nosotros tres, la máscara comenzó a resquebrajarse. Isabel llamó a Ricardo desde el salón mientras ella supervisaba que el servicio de catering recogiera todo. Ven aquí un momento. No era una petición, era una orden. Me quedé en el umbral de la puerta, observando la escena. Isabel se acercó a su padre con pasos medidos, su rostro una máscara de serenidad que contrastaba con la tensión visible en sus hombros. ¿Sabías que tu esposa era considerada la heredera más difícil de Valencia?, me dijo Ricardo, sus palabras ligeramente arrastradas por el alcohol. Ningún hombre la aguantaba. Demasiado inteligente, demasiado independiente, hasta que decidí tomar cartas en el asunto. Padre, la voz de Isabel tenía un tono de advertencia que nunca le había escuchado antes. Es tarde, y has bebido demasiado.
tarde, Ricardo soltó una risa que no tenía nada de divertida. Nunca es tarde para que tu marido sepa la verdad, ¿no crees? Después de todo, él también fue parte del plan. Fue en ese momento cuando todo comenzó a cobrar sentido. Las piezas del rompecabezas que era Isabel empezaron a encajar de una manera que me heló la sangre. Me acerqué a ella, ignorando la presencia de Ricardo. Isabel, dije suavemente, creo que es hora de que hablemos. Ella me miró, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. No el tipo de miedo que surge de una amenaza inmediata, sino un miedo más profundo, más antiguo, arraigado en años de control y manipulación. Sí, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Supongo que es hora. Ricardo intentó protestar, pero Isabel se irguió con una dignidad que me dejó sin aliento. Es suficiente, padre. Has controlado mi vida durante demasiado tiempo. Es hora de que Alejandro sepa la verdad, toda la verdad. Acompañé a Ricardo hasta la puerta, llamé a su chofer para asegurarme de que llegara a casa seguro, y cuando regresé, encontré a Isabel en la terraza. Estaba de pie junto a la barandilla, su silueta recortada contra el cielo nocturno de Madrid. Me acerqué y me coloqué a su lado, esperando en silencio. Todo comenzó cuando tenía 16 años, empezó a hablar, su voz firme a pesar de la emoción contenida. Mi madre acababa de morir, y mi padre decidió que era el momento de prepararme para ser la heredera perfecta. Mientras hablaba, la historia de su vida se fue desplegando como un tapiz oscuro. Me contó sobre los años en internados exclusivos en Suiza y Francia, donde la enviaron no tanto para educarla como para moldearla según los deseos de su padre. Me habló de cómo cada aspecto de su vida era minuciosamente controlado, desde su forma de vestir hasta las personas con las que se le permitía relacionarse. Los rumores sobre mí no surgieron por casualidad, explicó, girándose para mirarme directamente. Mi padre los creó y los alimentó deliberadamente. Era su forma de mantener alejados a los pretendientes que él no había elegido. Cada vez que alguien mostraba un interés genuino en mí, aparecían historias sobre mi supuesto mal carácter, mi arrogancia, mi fealdad. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Recordé todos los rumores que había escuchado antes de nuestra boda, como los había creído sin cuestionarlos. Me sentí avergonzado por mi propia credulidad. Para él, yo era un activo, continuó Isabel, su voz teñida de amargura. Una pieza en su juego de poder y conexiones empresariales. El matrimonio perfecto no era aquel en el que yo pudiera ser feliz, sino el que más beneficiara a sus intereses comerciales. Se detuvo un momento, tomando aire profundamente antes de continuar. Cuando supo que tu padre estaba buscando un matrimonio ventajoso para ti, vio la oportunidad perfecta. ¿Qué mejor manera de asegurar el futuro de su imperio que uniéndolo con el tuyo? Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Los rumores sobre mí aseguraron que llegaras al altar con expectativas tan bajas que cualquier cosa sería una mejora. Y yo estaba tan acostumbrada a seguir sus órdenes que ni siquiera cuestioné el plan. Me acerqué a ella, tomando sus manos entre las mías. Estaban frías a pesar del calor de la noche madrileña. ¿Por qué no me lo contaste antes?, pregunté suavemente. Isabel soltó una risa triste. ¿Cuándo? ¿En nuestra noche de bodas? ¿Durante la luna de miel? Cada vez que pensaba en decírtelo, el miedo me paralizaba. El miedo a que no me creyeras, a que pensaras que era parte de algún tipo de manipulación. Sus palabras me hicieron darme cuenta de cuánto había sufrido en silencio durante todos estos meses. La máscara de perfección que siempre llevaba no era un signo de arrogancia como algunos habían sugerido, sino una armadura que la protegía de un mundo que la había tratado como una mercancía. Además, continuó, soltando mis manos y caminando hacia el otro extremo de la terraza, con el tiempo, algo cambió. Empecé a conocerte realmente, a ver más allá del hombre de negocios que mi padre había elegido. Y me encontré deseando que lo nuestro pudiera ser real, no solo un acuerdo comercial disfrazado de matrimonio. Me acerqué a ella nuevamente, esta vez colocándome frente a ella. Isabel, dije suavemente, lo que hay entre nosotros es real. Tal vez no comenzó de la manera correcta, pero lo que siento por ti. Ella levantó una mano para detenerme. Por favor,
No digas algo de lo que puedas arrepentirte. Hay más que necesitas saber. Durante las siguientes horas, Isabel me reveló la verdadera extensión del control de su padre sobre su vida. Me habló de cuentas bancarias secretas, de documentos comprometedores, de amenazas veladas hacia cualquiera que intentara ayudarla a escapar de su influencia. Me contó sobre los pretendientes que habían sido alejados no solo por los rumores, sino por tácticas más agresivas cuando fue necesario. La última vez que intenté revelarme, me dijo, su voz apenas un susurro, fue hace 3 años. Había conocido a alguien, un profesor de arte en Valencia. Era la primera vez que me sentía realmente comprendida. Mi padre se enteró y su voz se quebró. El profesor perdió su trabajo, su reputación fue destruida, y terminó teniendo que mudarse al extranjero. Ese día entendí que mi padre no se detendría ante nada para mantener el control. La noche avanzaba mientras Isabel continuaba revelando capas y capas de manipulación y control que habían definido su vida. Me habló de cómo había aprendido a crear su propia fortaleza interior, convirtiendo la máscara de perfección en una forma de protección. Cada libro que leía, cada habilidad que adquiría, se convertía en una pequeña victoria personal, explicó. Si tenía que ser la mujer perfecta que mi padre quería, al menos lo haría en mis propios términos. El conocimiento se convirtió en mi escape, en mi forma de resistencia silenciosa. Mientras la escuchaba, sentí como mi corazón se llenaba de una mezcla de admiración y rabia. Admiración por su fortaleza, por cómo había conseguido mantener su esencia a pesar de todo. Rabia hacia Ricardo Vega, hacia mi propio padre, hacia un sistema que permitía que las personas fueran tratadas como piezas en un tablero de ajedrez empresarial. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente, cuando el cielo comenzaba a aclararse con las primeras luces del amanecer. Isabel me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Eso depende de ti, Alejandro. Ahora conoces la verdad. Entenderé si esto cambia tu percepción de mí, si quieres. No la dejé terminar. En un impulso, la atraje hacia mí y la besé, tratando de transmitir en ese beso todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando nos separamos, vi en sus ojos un brillo de esperanza que nunca antes había notado. No voy a permitir que tu padre siga controlando tu vida, le dije con firmeza. Ni el mío tampoco. Es hora de que tomemos nuestras propias decisiones. Los días siguientes a la revelación de Isabel transcurrieron en una extraña calma, como ese momento de quietud que precede a una tormenta. Nuestra rutina diaria continuaba aparentemente igual, pero algo fundamental había cambiado entre nosotros. Las máscaras habían caído, y por primera vez desde que nos conocimos, podíamos mirarnos realmente a los ojos sin pretensiones ni secretos. Una mañana de noviembre, mientras desayunábamos en la terraza aprovechando los últimos días templados del otoño madrileño, Isabel recibió una llamada que cambiaría todo. Su rostro, que últimamente mostraba una serenidad que nunca le había visto antes, se transformó en una máscara de preocupación mientras escuchaba a su interlocutor. Era Carmen, me dijo después de colgar, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Alberto Mendoza ha regresado a Madrid. El nombre no me resultaba familiar, pero la reacción de Isabel me dejó claro que este hombre representaba una amenaza seria. Con voz entrecortada, me explicó quién era. Alberto Mendoza había sido el socio más cercano de su padre durante años, prácticamente su mano derecha en todos los negocios turbios que Ricardo Vega había realizado. Mendoza no es solo un socio de mi padre, explicó Isabel mientras se levantaba para caminar nerviosamente por la terraza. Es el hombre que se encargaba del trabajo sucio. Cuando mi padre quería presionar a alguien, cuando necesitaba que algo desagradable sucediera, Mendoza era quien lo hacía realidad. Me contó cómo Mendoza había sido el responsable de arruinar la vida del profesor de arte en Valencia, cómo había orquestado campañas de difamación contra cualquiera que se interpusiera en el camino de Ricardo Vega, cómo había manipulado evidencias y testimonios para mantener el imperio de su padre libre de escrutinio legal. Pero hace 2 años, algo salió mal, continuó Isabel, sentándose nuevamente y mirando hacia el Parque del Retiro con ojos distantes. Hubo un proyecto inmobiliario en la costa de Valencia, algo grande que involucraba sobornos a funcionarios locales y destrucción de zonas protegidas. Mendoza manejó todo como siempre, pero esta vez dejó un rastro. Cuando las autoridades comenzaron a investigar,
Mi padre lo sacrificó para salvarse a sí mismo. Mendoza había huido a Sudamérica, dejando atrás una fortuna considerable y jurando venganza. Ahora, 2 años después, había regresado, y según las fuentes de Carmen, estaba reclamando lo que consideraba suyo. No es solo dinero lo que busca, dijo Isabel, su voz apenas un susurro. Quiere destruir todo lo que mi padre ha construido, y yo soy parte de eso. Los días siguientes fueron tensos. Contraté seguridad adicional para el edificio y para Isabel, pero ella se negó a vivir como una prisionera. He pasado demasiados años siendo controlada por el miedo, me dijo con determinación. No voy a permitir que Mendoza me haga lo mismo. Sin embargo, la amenaza era real y se manifestó de formas sutiles al principio. Comenzaron a aparecer artículos en la prensa económica cuestionando la solidez financiera de las empresas Vega. Viejos casos legales que habían sido cerrados años atrás comenzaron a reabrirse misteriosamente. Antiguos empleados empezaron a recibir llamadas de periodistas preguntando sobre irregularidades en proyectos pasados. Ricardo Vega, en lugar de enfrentar la situación, se atrincheró en su oficina y comenzó a beber más de lo habitual. Sus llamadas a Isabel se volvieron cada vez más erráticas y amenazantes. La culpaba a ella por la situación, alegando que si hubiera sido la hija obediente que él quería, nada de esto estaría sucediendo. Una noche, mientras cenábamos en casa Lucio con Miguel y Carmen, recibimos la primera amenaza directa. El camarero nos entregó un sobre con fotografías, Isabel saliendo de casa, en el club, comprando en el Corte Inglés. Todas tomadas en los últimos días, todas mostrando que alguien le estaba siguiendo constantemente. Esto tiene que terminar, dije esa noche mientras regresábamos a casa en el coche. Isabel permaneció en silencio durante unos minutos, su perfil recortado contra las luces de la ciudad. Hay algo que no te he contado, dijo finalmente. Algo que podría cambiar todo. Me explicó que durante años había estado recopilando información sobre los negocios de su padre. Documentos, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Un archivo completo de todas las actividades ilegales que Ricardo Vega había realizado, incluyendo aquellas en las que Mendoza había participado. ¿Por qué no lo has usado?, pregunté, sorprendido por esta revelación. Porque usar esa información significaría destruir a mi padre, respondió con voz temblorosa. A pesar de todo lo que ha hecho, sigue siendo mi padre. Además, mucha gente inocente se vería afectada si sus empresas caen. Cientos de empleados perderían sus trabajos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras manteníamos una fachada de normalidad ante el mundo, trabajábamos en secreto para encontrar una solución. Contraté a los mejores abogados de Madrid para revisar la información que Isabel había recopilado, buscando una manera de usarla que nos protegiera sin causar un daño innecesario. Mendoza, sin embargo, no nos dio mucho tiempo para planear. Una mañana, mientras Isabel salía del gimnasio del club de campo, 2 hombres intentaron secuestrarla. Solo la rápida intervención del personal de seguridad que había contratado evitó que tuviera éxito. Ese incidente fue el punto de inflexión. Isabel finalmente accedió a usar la información que tenía, pero a su manera. En lugar de entregársela a las autoridades o filtrarla a la prensa, decidió confrontar directamente a Mendoza. Organizamos una reunión en un lugar neutral, el restaurante del Hotel Ritz. Mendoza llegó puntual, vestido con un traje caro que no lograba ocultar su naturaleza amenazante. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en Isabel desde el momento en que entró. Señora de Ruiz, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué diferentes son las cosas de la última vez que nos vimos. Eras apenas una niña entonces, siempre escondida detrás de tu padre. Isabel mantuvo la calma, su rostro una máscara de serenidad que me dejó asombrado. Las cosas han cambiado mucho, Alberto. Todos hemos crecido. Durante las siguientes 2 horas, presencié una de las negociaciones más tensas de mi vida. Isabel le mostró a Mendoza una pequeña muestra de la información que tenía, documentos que lo implicaban en actividades que iban mucho más allá de lo que las autoridades sospechaban. Si algo me sucede a mí o a alguien que me importa, dijo Isabel con una voz que podría haber congelado el infierno, todo esto saldrá a la luz. No solo los negocios con mi padre, sino todo lo que has hecho en los últimos 20 años.
Mendoza mantuvo su compostura, pero pude ver cómo un músculo en su mandíbula se tensaba. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que desaparezcas, respondió Isabel. Vuelve a Sudamérica o ve a donde quieras. Tienes suficiente dinero escondido para vivir cómodamente. Olvídate de tu venganza, olvídate de mi padre, olvídate de que existimos. ¿Y si me niego?, desafió Mendoza. Isabel sonrió, una sonrisa que me recordó inquietantemente a su padre. Entonces descubrirás que la hija ha aprendido más del padre de lo que cualquiera imaginaba. La reunión terminó poco después. Mendoza se fue sin hacer promesas explícitas, pero tanto Isabel como yo sabíamos que había entendido el mensaje. Había subestimado a la que una vez fue una niña asustada, y ahora se encontraba en una posición en la que no podía ganar. Las semanas siguientes fueron tensas. Mantuvimos la seguridad reforzada y estábamos constantemente alertas, pero Mendoza pareció desvanecerse en el aire. Nuestros contactos nos informaron que había sido visto en el aeropuerto de Barajas, tomando un vuelo a Buenos Aires. Sin embargo, la victoria sobre Mendoza trajo consigo nuevos desafíos. Ricardo Vega, al enterarse de cómo su hija había manejado la situación, montó en cólera. No podía aceptar que la persona que había intentado controlar durante tanto tiempo hubiera demostrado ser más astuta que él. «Has demostrado ser una verdadera Vega», le dijo a Isabel durante una tensa cena familiar. «Manipuladora y despiadada cuando es necesario». Sus palabras pretendían ser un cumplido, pero sonaban como una acusación. Isabel lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No, padre. He demostrado ser yo misma. Y eso es algo que nunca pudiste controlar, por más que lo intentaras». Esa noche, mientras regresábamos a casa, Isabel permaneció en silencio durante largo rato. Finalmente, cuando estábamos a punto de llegar a nuestro edificio, habló. «¿Crees que me he convertido en él? ¿En la persona que siempre temí ser?». La miré, recordando todo lo que habíamos pasado juntos, cómo había usado su inteligencia y su fuerza no para dañar, sino para proteger. «No», respondí con convicción. «Te has convertido en alguien más fuerte que él, porque tú eliges usar tu poder para hacer lo correcto». Los meses siguientes trajeron cambios significativos en nuestras vidas. Isabel comenzó a tomar un papel más activo en la gestión de las empresas Vega, implementando cambios que su padre nunca habría considerado: mejores condiciones laborales, proyectos más sostenibles, una mayor transparencia en las operaciones. Ricardo Vega observaba estos cambios con una mezcla de orgullo reluctante y resentimiento. Su hija había demostrado ser más fuerte que él, y eso era algo que su ego apenas podía manejar. Un año había pasado desde el incidente con Mendoza, y Madrid se preparaba para recibir la primavera. Los almendros del Parque del Retiro comenzaban a florecer, llenando el aire con una promesa de renovación que parecía especialmente significativa para nosotros. Isabel y yo nos encontrábamos en nuestra terraza, compartiendo un desayuno tardío de domingo, una costumbre que habíamos desarrollado en los últimos meses. «¿Sabes?», dijo ella mientras removía su café con leche, «nunca pensé que encontraría esta clase de paz». El sol de la mañana jugaba con los reflejos de su cabello, y no pude evitar notar cómo había cambiado en el último año. Ya no había tensión en sus hombros, y su sonrisa, antes cuidadosamente medida, ahora surgía espontánea y genuina. Nuestra relación había evolucionado de manera sorprendente desde aquella boda que ninguno de los dos había elegido. Lo que comenzó como un acuerdo empresarial se había transformado en algo que ninguno de los dos esperaba: un amor profundo y verdadero, construido sobre cimientos de confianza y comprensión mutua. Los cambios en nuestras vidas personales se reflejaban también en el ámbito profesional. Después del enfrentamiento con Mendoza, Isabel había asumido un papel más activo en la dirección de las empresas Vega, implementando reformas que estaban transformando la cultura corporativa de la compañía. Su padre, Ricardo Vega, había tenido que aceptar, aunque a regañadientes, que su hija tenía una visión diferente pero igualmente efectiva para los negocios. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos en mi despacho en casa, encontré una vieja fotografía que habíamos tomado durante nuestra luna de miel en las Maldivas. En ella, Isabel aparecía tensa y distante, su sonrisa claramente forzada.
La comparé con una foto reciente tomada durante nuestras vacaciones en la costa de Cádiz, donde su risa era genuina y sus ojos brillaban con una felicidad que antes no conocía. Es como mirar a dos personas diferentes, comentó Isabel, que había entrado silenciosamente en el despacho y observaba las fotografías por encima de mi hombro. Y en cierto modo, lo son. Esa noche, durante una cena en el restaurante Botín, el más antiguo del mundo según el libro Guinness de los Récords, reflexionamos sobre todo lo que había cambiado en nuestras vidas. El local, con sus paredes centenarias y su ambiente acogedor, parecía el lugar perfecto para una conversación íntima. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, preguntó Isabel mientras el camarero nos servía el famoso cochinillo asado. Fue durante nuestra primera semana como matrimonio. Apenas nos conocíamos, y yo estaba tan asustada de cometer algún error, de no estar a la altura de las expectativas. Y ahora mírate, respondí, alcanzando su mano por encima de la mesa. Has superado todas las expectativas, incluso las tuyas propias. Isabel sonrió, pero había un toque de melancolía en sus ojos. A veces pienso en todas las personas que han pasado por situaciones similares, atrapadas en matrimonios arreglados, en relaciones controladas por otros. No todas tienen la suerte que tuvimos nosotros. Su comentario me hizo pensar en los cambios que habíamos implementado en nuestras empresas. Bajo la dirección de Isabel, tanto las empresas Vega como Ruiz Enterprises habían establecido programas de becas y apoyo para jóvenes empresarios, especialmente mujeres que buscaban independencia económica. Era su forma de devolver algo a la sociedad y de ayudar a otros a evitar las situaciones que ella había vivido. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos a nuestras vidas. Isabel había comenzado a reconectar con viejos amigos de su época en Valencia, personas de las que su padre la había alejado. Entre ellos estaba Marina, su mejor amiga del colegio, quien ahora dirigía una galería de arte en el barrio de Chueca. Es como redescubrir una parte de mí misma que había olvidado, me confió Isabel una noche, después de regresar de una exposición en la galería de Marina. Todos esos intereses y sueños que tuve que enterrar, están volviendo a la superficie. Nuestra vida social también había cambiado significativamente. Ya no nos limitábamos a los círculos empresariales y las galas benéficas. Ahora, nuestro grupo de amigos incluía artistas, profesores universitarios, activistas sociales, personas que nos desafiaban intelectualmente y nos ayudaban a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Ricardo Vega observaba estos cambios con una mezcla de resignación y curiosidad. Durante una cena familiar en el restaurante Salacaín, me sorprendió encontrarlo más reflexivo de lo habitual. Nunca entendí realmente a Isabel, me confesó mientras compartíamos una botella de Rioja. Siempre pensé que la estaba protegiendo, preparándola para un mundo duro. Pero ahora veo que solo estaba limitándola. Esa confesión marcó un punto de inflexión en la relación entre padre e hija. Aunque las heridas del pasado no desaparecerían por completo, comenzó a desarrollarse un nuevo entendimiento entre ellos. Ricardo empezó a mostrar un interés genuino en los proyectos sociales que Isabel había iniciado, e incluso comenzó a asistir a algunas de las exposiciones en la Galería de Marina. Un domingo por la tarde, mientras paseábamos por el Madrid de los Austries, Isabel se detuvo frente a la iglesia de San Jerónimo el Real, donde nos habíamos casado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, mirando la fachada del edificio. Nuestros padres pensaron que estaban organizando un matrimonio de conveniencia, un acuerdo comercial disfrazado de boda. Pero al final, encontramos algo mucho más valioso que cualquier fusión empresarial. Tenía razón. Lo que había comenzado como una obligación se había convertido en una elección consciente y diaria de estar juntos, de apoyarnos mutuamente, de crecer como individuos y como pareja. Nuestra historia había tomado un giro inesperado desde aquella primera vez que la vi, cubierta por un velo en el altar. La mujer que había temido encontrar, la que los rumores habían descrito como desagradable y arrogante, nunca existió realmente. En su lugar, había descubierto a una persona extraordinaria, fuerte y compasiva, que había encontrado la manera de mantener su esencia a pesar de todas las presiones y manipulaciones. Con el tiempo, nuestro apartamento en la calle Serrano se había transformado en un verdadero hogar. La biblioteca, antes un espacio formal y poco utilizado, se había convertido en el corazón de la casa. Los estantes ahora albergaban una ecléctica colección de libros que reflejaban nuestros intereses compartidos, desde tratados de arquitectura hasta poesía contemporánea,
desde estudios económicos hasta novelas gráficas. Las paredes, antes decoradas con pinturas elegidas más por su valor que por su significado, ahora mostraban obras de artistas emergentes que habíamos descubierto en nuestras visitas a galerías y estudios. Cada pieza tenía una historia, un recuerdo compartido, un momento de conexión. Isabel había desarrollado una pasión por la fotografía, un interés que había reprimido durante años. Sus fotografías, principalmente en blanco y negro, capturaban momentos de la vida cotidiana en Madrid, ancianos jugando al dominó en la Plaza Mayor, niños jugando en los jardines del Retiro, parejas bailando en las verbenas de la Latina. Cada fotografía es una historia, me explicó una vez mientras revelaba algunas imágenes en el cuarto oscuro que habíamos instalado en una habitación libre. Y cada historia merece ser contada. Nuestra propia historia continuaba desarrollándose, evolucionando de maneras que ninguno de los dos habría podido predecir. Las decisiones que tomábamos ahora eran nuestras, no dictadas por las expectativas de otros o las obligaciones familiares. Una tarde de domingo, mientras compartíamos una paella en la terraza con Miguel y Carmen, nuestros amigos más cercanos, Miguel levantó su copa de vino para un brindis. Por las segundas oportunidades, dijo, y por tener el valor de aprovecharlas. Isabel y yo intercambiamos una mirada cómplice. Sabíamos exactamente a qué se refería. Nuestra historia era una de segundas oportunidades, la oportunidad de redefinir lo que significaba el matrimonio para nosotros, la oportunidad de crear algo auténtico a partir de un comienzo artificial. La oportunidad de ser quienes realmente éramos en lugar de quienes otros querían que fuéramos. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Desde nuestra terraza, podíamos ver la ciudad extendiéndose ante nosotros, una mezcla de historia y modernidad, de tradición y cambio, muy parecida a nuestra propia historia. ¿En qué piensas?, me preguntó Isabel, entrelazando sus dedos con los míos. En lo afortunados que somos, respondí. No solo por habernos encontrado, sino por haber tenido el valor de ser honestos el uno con el otro, de derribar los muros que nos separaban. Ella sonrió, esa sonrisa genuina que ahora era tan familiar y que aún hacía que mi corazón saltara un latido. «Sabes», dijo, «creo que esa es la verdadera definición del amor, no es algo que te sucede, sino algo que construyes, día a día, decisión a decisión». Y tenía razón. Nuestro amor no había sido un flechazo romántico ni un cuento de hadas. Había sido un proceso de descubrimiento mutuo, de aprendizaje y crecimiento. Habíamos pasado de ser dos extraños unidos por un contrato a ser compañeros de vida en el sentido más profundo de la palabra.